Hola, en este video les hablaremos sobre Rumania, su economía, geografía, desarrollo, crecimiento, entre otras cosas. Pero antes de empezar, debemos de saber qué es la geografía económica. La geografía económica, en pocas palabras, es el estudio de cómo se distribuyen las actividades económicas en el espacio y cómo se llevan a cabo estas actividades. En la geografía económica también influyen campos como la historia, economía, demografía, recursos y política, de lo cual se hablará aquí. La población de Rumanía al 2015 es de 22.215.421 habitantes. Su tipo de moneda es el leu rumano y un leu rumano son 4.36 pesos. Los colores de la bandera es el azul, amarillo y rojo. El color azul significa la libertad, el amarillo refleja la justicia y el rojo simboliza la fraternidad, evocando el color de la sangre. Su escudo es un campo de azul con una figura de águila de oro con pico y garras de gules que sostiene en su pico una cruz ortodoxa de oro y con sus garras un cetro y una espada de plata que son los símbolos de la soberanía. El idioma de Rumania es el rumano. Esta lengua está familiarizada con el italiano y el francés. Su religión. La mayoría de los rumanos son cristianos ortodoxos perteneciendo a la Iglesia Ortodoxa Rumana. Datos demográficos. En Rumanía la tasa de natalidad es de 11 nacimientos cada 1.000 habitantes. El número de hijos por mujer es de 1. El índice de mortalidad infantil es de 29 cada 1.000. Y las expectativas de vida en este país son de hombres de 66 años y mujeres de 74 años. La tasa de analfabetismo es del 97%. Datos culturales. La historia de la cultura de Rumanía comenzó con la Edad de Oro. Para la cultura rumana, esta edad comenzó cuando ganó su principal nivel de afirmación global y comenzó una sólida conexión con las tendencias de la cultura europea. Entre las artes tradicionales se encuentra la talla de madera, tejido, costura de trajes, cerámica, adornos del hogar y danza. El Museo del Campesino Rumano y la Academia Rumana son dos importantes instituciones que garantizan y protegen la cultura rumana con el pesar de los tiempos. Índice de Desarrollo Humano. En Rumanía la duración de la educación fue regularmente adoptada y la Ley de Educación de 1948 estableció los principios de la educación popular garantizando quitar el analfabetismo. En 2008 los rumanos recibían ayuda social, pensiones de jubilación, largos permisos de maternidad y paternidad y distintas ayudas a las minorías. En el ámbito de la salud apareció la Ley de Seguridad Social en el cual se destinaba una red de hospitales, policlínicas, consultorios y otros centros medicinales para la población. El sistema sanitario ha mejorado en Rumania dando acceso gratuito a los servicios, cobertura nacional de los servicios médicos, libre de elección de médico y creación y desarrollo del sector sanitario privado. Índices de inversión extranjera directa en el país. Las entradas de inversión extranjera en Rumania en los últimos años fueron creciendo. En 2012 tuvieron una entrada de 78.05 billones de dólares y en 2013 de 84.04 billones de dólares. Rumania tiene la clasificación del riesgo según la COFACE que se encuentra en nivel B, que es un riesgo bastante elevado. El riesgo político, ya sea a largo o corto plazo, es bajo pero no nulo. En cuanto a una economía externa e interna, su estado es regular, es decir, estable. Hablando de inversión extranjera, las principales empresas en Rumania son, en el sector automovilístico, Renault, que ha invertido 2.200 millones de euros, Ford, con una inversión de hasta 1.000 millones de euros, Continental ha invertido 1.000 millones de euros aproximadamente, Daimler, con una inversión de 300 millones de euros. En el sector energético, la fusión de Ion Gas Distributie en Ion Moldova Distributie y Lukoil, que ha invertido en 19 años 570 millones de euros. Las empresas generadas a partir de tecnología están la empresa alemana Wirecard, que compró Probus Group, una compañía rumana para el procesamiento de pagos que prestaba servicios a bancos por 23.000 millones de euros. Deutsche Telekom, que ha invertido 15 millones de euros con la fusión de compañías de telecomunicaciones rumanas como Romtelecom y Cosmote. Y para finalizar, Vodafone Romania, que dio una inversión de 55 millones de euros entre 2014 y 2015. Las integraciones económicas a las que pertenece Rumania son el Consejo de Europa en Estrasburgo, que cuenta con 40 miembros desde 1997, la Cooperación Económica del Mar Negro, que son de 11 miembros desde 1992, también es miembro de la OMC desde 1995, del GATT desde 1971 y de la Unión Europea. La balanza comercial de Rumania, según la importancia del país, principalmente es China, Hungría, Polonia, Alemania, Holanda y Austria. El comercio bilateral ha crecido desde la entrada de Rumania a la Unión Europea, ubicándose como el 56 en la escala comercial en México a nivel mundial.
La mitad de este comercio está concentrado en el sector automotriz. Con un crecimiento del PIB del 2.8% y un 3.5% en el 2016, Rumania es el país con mejor resultado dentro de la Unión Europea, con una predicción de crecimiento del 4.1%. La distancia y logística entre México y Rumania, como podemos ver aquí en el mapa, es una distancia de 10.644 kilómetros saliendo desde el puerto de Altamira, Veracruz, y llegando al puerto en Rumania. Los aranceles que tiene es de 5% con países como Alemania, Francia e Italia, que son sus principales socios comerciales. En cuanto a las circunstancias políticas, la producción industrial sigue disminuyendo y el valor neto real de las exportaciones está a la baja. El déficit por cuenta corriente persiste y cada vez mayor en los últimos años. Se ha financiado sobre todo en la acumulación de la deuda externa a corto plazo. Una difícil situación de gestión de la deuda se complica por las repercusiones de la crisis de la deuda de Rusia y conflicto de los países vecinos que tiene Rumania en este momento. Exportaciones de México a Rumania. Número 1. Motores DC. Número 2. Tuberías de reabastecimiento de acero. Número 3. Motores de 35,5 W. Bolsas de seguridad. Aparatos y máquinas eléctricos con funciones individuales. Y por último, placas y hojas. Los principales socios comerciales de Rumania es Alemania, con el cual obtiene 11.5 miles de millones de dólares, el cual es el 19%. Italia, que tiene 7.04 miles de millones de dólares, el cual hace el 11%. Francia, 3.85 miles de millones de dólares, el cual es el 6.2%. Hungría, 2.67 miles de millones de dólares, que hacen el 4.3%. Y por último, Turquía, el cual es 2.58 miles de millones de dólares, que hacen el 4.1%, dando así un total de 61.6 billones de dólares en total. Las importaciones de México a Rumania son productos semiterminados de acero y acero no aliado, después motores DC, partes y accesorios de tractores, motores de vehículos de transporte, bombas de vacío, aparatos y máquinas eléctricas con funciones individuales, y partes para motores eléctricos y generadores. Después, en la investigación de si el país es productor y es ineficiente, Rumania es dependiente de México en la importación de piezas automotrices. Hay un arancel bajo, lo cual hace mejor el comercio entre ellos. Y hay una buena logística para el envío de mercancías, puesto que sale barato mediante embarque y Rumania exporta mucho producto terminado. En Rumania, el PIB estaba muy bajo en 1980 y alrededor del 2015 aumentó a 177.954 mil millones. Su población en 1960 era muy baja, después tuvo un aumento muy grande por alrededor de 1980 y en el 2015 tuvo un declive y ahora tienen 19.815.308. Las emisiones de CO2 calculadas por toneladas métricas en 1960 estaban demasiado bajas. Tuvieron un aumento en 1980 y finalmente en 2013 terminaron en 3.54. La tasa de incidencia de pobreza primero estaba muy alta, después tuvo un declive en 2009 y para finalizar en 2013 tuvo un aumento de nuevo. Por otro lado, los siguientes datos estadísticos en gráficas son de México en comparación con las de Rumania. El PIB en dólares en precios actuales en 1960 estaba muy bajo, pero en el 2015 aumentó a 1.144 billones de dólares. Su población en 1960 también era muy baja, pero en el 2015 aumentó a 127.017.224. Las emisiones de CO2 medidas por toneladas métricas per cápita en 1960 era de 1.653, aumentando y balanceándose alrededor del 1980 al 2013 en 3.949. La esperanza de vida en la acera era muy baja.
En 1960 era de 57 años y en el 2015 aumentó a casi 77 años. Ya que hemos hablado y conocido un poco más acerca de la situación económica y comercial de Rumania, su población, crecimiento y desarrollo económico, entre otras variables, por lo visto y analizado a lo largo del video podemos darnos cuenta que Rumania es un país con oportunidad, debido a que gracias a su ubicación geográfica cuenta con una amplia variedad de recursos naturales, pero lamentablemente no saben aprovecharlos para un beneficio propio. Comparado con otros países europeos, su extensión territorial no es muy amplia, pero esto no representa una desventaja, ya que como se pudo apreciar, es capaz de atraer un gran número de inversión extranjera directa. Gracias a las organizaciones a las que pertenece Rumania, como la OMC, ha permitido aumentar el comercio tanto local como internacional. En relación con México, Rumania no podría ser un país viable con el cual hacer negociaciones comerciales y tratados debido al riesgo comercial tan alto con el que este país cuenta. No lo hace viable ni estable para México, además que Rumania carece de tratados comerciales con países fuera de la Unión Europea.